네, 이제 자리에 착석하시겠습니다. 신천지 말씀 대성회에 참석하신 전 세계 목회자분들과 Saludos a pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo que están asistiendo al seminario de Shincheonji. Soy el líder de la tribu, Lee Ki-won. 오늘 이렇게 귀한 날, Hoy, en este día tan especial, le damos la gloria a Dios por permitir ser uno dentro de la palabra de Dios junto con personas tan preciosas. 사모하는 마음을 Parece que Dios ha valorado su anhelo por la palabra 여러분들을 y los ha guiado 인도해 주신 것, a todos ustedes a este lugar, 하나님과 말씀을 주제로 ya que nos hemos reunido por Dios y su palabra. 활짝 Abramos nuestra mente y corazón grandemente y escuchemos con mucha atención. 말씀을 듣기에 앞서 먼저 Antes de escuchar la palabra, 대표 기도가 tendremos una oración representativa del líder de la tribu, Yu Yongju, y enseguida miraremos un video especial. 천지만물의 창조주가 되시고 Dios, Padre Santísimo, el Creador de todas las cosas y la fuente de la vida, 베풀어 주신 은혜와 le damos las gracias y la gloria por los siglos de los siglos, por la gracia y el amor que siempre nos ha dado. Hoy, en este momento, le agradezco sinceramente por permitir el seminario de la palabra de Shincheonji con el tema del testimonio de la realidad cumplida del Apocalipsis. Padre Dios, usted ha estado trabajando por 6.000 años en la obra de la restauración y la salvación. 아버지 나라가 Creemos también que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, 성경에 약속해 주신 que promete el reino del Padre será establecido a través de Jesús. Esta obra se está cumpliendo como se prometió en esta tierra hoy en día. Para testificar este hecho a todas las familias de la aldea global, hemos realizado el seminario de la palabra de Shincheonji, el testimonio de la realidad del Apocalipsis. El presidente Man-hee Lee de Shincheonji, Iglesia de Jesús, quien pronunciará las palabras de hoy, estuvo al lado de Jesús, viendo y escuchando todo cuando Jesús cumplió el Apocalipsis. Y es el mensajero de Jesús que fue enviado a testificar a las iglesias de lo que ha visto y lo que ha oído. Con las palabras testificadas a través del mensajero de Jesús, ayúdenos a poder comprender y que seamos sellados para que todas podamos convertir en personas que no añaden ni quitan del Apocalipsis y así cumplir nuestra esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. En particular, este seminario están asistiendo muchos pastores que trabajaron arduamente para difundir el Evangelio de Jesús. Que Dios recuerde el arduo trabajo de los pastores que participaron en este evento y los ame aún más. Por favor, concédenos oídos, ojos y corazones para oír, ver y entender las palabras que serán testificadas hoy. Dios es uno, Jesús es uno y la Biblia también es la misma Biblia. Por lo tanto, ayúdenos a ser uno en Dios, en Jesús y en la palabra de la verdad. Con un mismo corazón y mente, ayúdenos a poder cumplir el propósito de Dios. Además, ayude a que todas las personas de la aldea global que están asistiendo a través del video que puedan comprender y creer la palabra testificada, para que puedan ser salvos y ser miembros de la familia del reino de los cielos. Conceda la gran gracia de Dios a todas las personas involucradas para acomodar el lugar y cooperar en este evento. Oramos en nombre de Jesús. Amén. 오늘 신천지 12지파 10만 수료식에서 수료하는 천 열매의 El número de las primicias que se completarán en la ceremonia de graduación de 100.000 para las 12 tribus de Shincheonji hoy es 103.764. Ceremonia Centro Misionero Cristiano Sion. Por la primera vez en una denominación, número máximo de personas graduadas. Las palabras de Shincheonji elegidas por 100.000 personas. Saludos, líderes religiosos de todo el mundo. Soy Lee Man-hee, creyente que vive en Corea del Sur.
pastores conmovidos por la palabra revelada. Al asistir a las conferencias especiales de Shincheonji, mis pensamientos y conocimientos sobre la Biblia han cambiado. Cuanto más escucha la palabra de Shincheonji, más puede afirmar que son verdaderas. Firmar el MOU con la iglesia que tiene la verdad es un resultado muy natural. 오늘 하나님의 은혜로 두 교회가 협력과 교류를 Hoy, con la gracia de Dios, 2 iglesias han firmado el MOU. Iglesias en el país y en el extranjero. Memorandos de entendimiento. 230 en Corea, 6.406 en 81 países extranjeros. 신천지 교회의 교육 수료식입니다. 신천지만이 할 수 있는 행사라고는 감춰졌던 Esto es un evento que solo puede hacer Shincheonji. 정말 하나님의 말씀이 그대로 이루어졌다. Verdaderamente la palabra de Dios se ha cumplido. Otros 106.186 se gradúan en este año. He cambiado el nombre del seminario teológico que dirigía a Centro de Misión Cristiano Geto Sion. De 2023 al presente, 598 iglesias en 28 países alrededor del mundo. Número de pastores afiliados 785. En Shincheonji enseñan la profecía y la realidad de la profecía y testifican el cumplimiento. La razón por la que cambié a Shincheonji fue por la palabra. Fue por la palabra de verdad y la revelación que salía de ahí. Ahora los viejos odres se han ido y nos hemos convertido en un nuevo odre. La palabra revelada de Shincheonji, reconocida por todo el mundo. ¿Quién es el que será salvo en el tiempo de la segunda venida? Con el testimonio del cumplimiento del Apocalipsis, compruebe sus calificaciones para la salvación. Testimonio de la realidad cumplida del Apocalipsis. 네, 영상 잘 보셨습니까? ¿Pudo ver bien el video? 신천지가 전 세계에서 Ha visto cómo Shincheonji se ha desarrollado rápidamente en todo el mundo. 이는 사람의 힘만으로는 Esto es imposible solo con la fuerza humana. 예수님이 Y fue posible porque Dios y Jesús están junto con Shincheonji. 모든 영광은 하나님께 Damos 드리겠습니다. toda la gloria a Dios. 자, 이제 말씀의 증거의 Ahora 시간이 es el 되었습니다. tiempo para recibir el testimonio de la palabra. Quisiera presentar brevemente al presidente de la Asamblea General. 계시록 5장에는 En Apocalipsis capítulo 5 hay un libro sellado con 7 sellos de Dios. Este libro es el libro del Apocalipsis, que se dice que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, lo conocía. Dios le dio este libro a Jesús, y Jesús abrió los sellos uno por uno desde Apocalipsis 6, cumpliendo los eventos registrados en el Apocalipsis. Y está registrado en Apocalipsis 22, versículo 8, que había un hombre junto a Jesús que vio y oyó todos los acontecimientos. Y está una persona que vio y oyó, se le dio que comiera el libro abierto en Apocalipsis 10. Y Jesús le dijo a su mensajero en Apocalipsis 22, versículo 16, que fuera a las iglesias para testificar de la palabra revelada y las realidades que ha visto y que ha oído el mensajero. La persona que vio y escuchó a Jesús junto a él en Apocalipsis 22, 8, y la persona que recibió y comió el libro abierto en Apocalipsis 10, el mensajero de Jesús en Apocalipsis 22, 16. Esta persona es el presidente de Shincheonji, quien hoy dará el testimonio de la palabra. Un creyente que anhela el reino de los cielos debe recibir el testimonio del líder de la asamblea, que ha visto y que ha oído todos los eventos del Apocalipsis y testifica todas las realidades del cumplimiento del Apocalipsis. Esto se debe a que profetiza las palabras de Jesús, testifica las palabras de Jesús y no las palabras del hombre. Espero que abran su corazón grandemente y reciban una gran gracia a través de la palabra del presidente de la asamblea, quien dará el testimonio del libro del Apocalipsis sin añadir ni quitar. Ahora, demos la bienvenida al presidente Iman Hee, quien entregará el mensaje con un gran aplauso.
A nuestra familia, mucho gusto. Es un gusto de verlos, especialmente hoy. Muchos pastores están aquí presentes y verdaderamente mucho gusto. Hoy, esta persona que testifica esta palabra, soy Lee Man-hee de Shincheonji. Acerca de Apocalipsis que estaré testificando acerca de las cosas que vi y oí. Yo era un labrador que trabajaba el campo y después de ir al ejército militar, tuve que dejar ir a muchos de mis compañeros y estuve pensando en esas cosas que sucedieron en ese tiempo y oré a Dios estando agradecido. Y vi a muchas personas durante ese tiempo. Por eso, junto con mi padre y yo, estuvimos trabajando en el campo y estuvimos creando una choza en ese campo. Pero, ¿qué fue lo que yo estuve orando? No sabía acerca de la iglesia, no sabía de la Biblia, nada. Eso, de diferentes maneras, primero pude sobrevivir la guerra y por eso estaba tan agradecido que oré frente a Dios y Jesús cada noche. ¿Y escuchan mi voz hasta allá atrás? Si lo escuchan, está bien. Por eso, esta persona, estuve orando y no era una visión o un sueño, sino que siempre en el cielo había una estrella que siempre estaba junto conmigo y hasta en el día podía ver esa estrella. Y por eso le decía a las otras personas que vieran esa estrella y apuntaba hacia esa estrella. Y cuando oraba también, oraba a Dios y también le pedía a esa estrella. Y eso era porque estaba muy agradecido. En nuestro país, después de una guerra fratricida del 25 de junio, eso fue un conflicto y éramos hermanos. Y en este lugar estábamos peleando. Y podemos ver lo que sucedió en ese tiempo. Y se estuvieron peleando estas guerras y creen que pudieron sobrevivir muchos. Durante la guerra, uno avanza y también retrocede. Cuando uno avanza o retrocede, ¿qué sucede? Hay muchas personas que van a comer bien o personas que van a tener hambre en esos tiempos. Nosotros, cuando estábamos haciendo la guerra, esas cosas fueron las que vimos y vimos qué tan doloroso es. Y hasta ahora, en nuestro país hay un ejército y las personas en ese tiempo creo que pudieron ver a sus familias crecer y a sus descendientes. Pero lo que yo estoy hablando, al hablar estas palabras, yo sé que se van a recordar de esos tiempos. Qué tanto dolor, cuántos murieron en ese tiempo. Hasta hacer el trabajo de la paz alrededor del mundo es porque en la guerra los que mueren son los jóvenes. Sin importar en qué país sea, es así.
Entonces, ¿por qué se tiene que pelear ese tipo de guerras? Por eso estuve viajando para la paz mundial y la restauración de la luz. Es muy triste ver a los jóvenes así. Es así. Yo no aprendí la Biblia de una persona. Tampoco fui evangelizado por una persona. Sin embargo, un día, en la noche, vino una estrella del cielo a mí. Y cuando vino a mí ya no se veía como una estrella. Solamente se veía como una gran luz. Y era tan grande y brillante que no podía ni mirarlo. Y por eso me fui corriendo. Y estaba en esa choza, en ese campo, ahí. Y corrí donde mi padre y lo desperté. Le dije, vino una estrella, y lo desperté. Y me dijo, al ver esa estrella, cuando salió al campo, y se asustó, le dijo, esa estrella es muy grande. Y durante 3 días, esa estrella me estuvo siguiendo. Y después de ese evento, Dios estableció una promesa junto con Dios en mi sangre y comencé el camino de fe. Entonces no es algo que aprendí del mundo, sino tampoco fui a la iglesia. Y solamente yo en ese tiempo era un campesino. ¿Y qué iba a saber acerca de la Biblia si ni siquiera lo aprendí? No es que iba a la iglesia. ¿Cómo voy a saber esas cosas? Por eso, esta persona, yo, vi y testifiqué lo que vi y oí. Por eso, ahora, con la Biblia, leo la Biblia y estoy haciéndolo de esta manera, pero en ese tiempo no sabía nada. Por eso, siendo guiado por los cielos, estuve en los montes y montañas durante un largo tiempo. Y pasó mucho tiempo y pudimos llegar hasta aquí. Y mis pensamientos ahora, lo que pude pensar es que la palabra de Dios, la palabra de promesa de Dios, este libro de profecías, no es algo que se puede saber solo porque una persona quiere saberlo. Dios lo tiene que abrir y lo que fue registrado en el cielo, lo que está sellado en el cielo, antes de que se abra y se muestre, es algo que no se puede conocer. Y hasta ahora puedo pensar en esas cosas. Por eso esta persona también pude conocer esta palabra, pero antes de conocer y saber esta palabra, la cosa es que tenía que ver la realidad de estas palabras. El contenido está ahí, pero antes vi la realidad. Entonces, en el mundo tiene que aparecer la realidad de estas profecías y en el mundo no había nadie que lo conocía. Y dice que ni en el cielo había alguien que conocía estas cosas. ¿Por qué? No se había cumplido. Está escrita la profecía, pero la realidad de esta profecía no estaba. Entonces, hoy, esta persona, no estoy aquí para testificar acerca de las profecías, sino que acerca de la realidad del cumplimiento de estas profecías. Es algo muy asombroso, ¿no? Entonces, durante miles de años, esto era algo que no se conocía hasta ahora y el contenido de este libro se puede ver que el testificar la realidad del cumplimiento es algo muy grande. Lo que Dios profetizó, lo profetizó para cumplirlo. No va a profetizar algo que no va a cumplir. Nosotros y todos los pastores, como vemos en Mateo capítulo 24, cuando se cumple en Mateo 24, el mundo no cambia. Hasta lo que sucedió en Jerusalén
vemos que el mundo no cambia, que se entregan y compran y venden, pero vemos que es un evento y no es un evento del mundo, una guerra. E incluso Apocalipsis es así. Por eso, de antemano se profetiza lo que se va a cumplir en Apocalipsis, pero cuando se cumple, dice que no agreguen ni quiten a las palabras de estas profecías. Si lo hacen, no van a poder entrar al reino de los cielos y van a recibir las plagas escritas en este libro. Por eso, si es que les pregunto en esta ubicación y les digo, ¿ustedes han agregado o quitado de Apocalipsis o no? ¿Qué van a responder? Entonces, hasta pueden preguntarme a mí, ¿acaso tú no agregaste ni quitaste? Es así. Por eso, cuando vemos esta palabra, cuando aparece en carne, es que aparece su realidad y eso es lo que le quiero testificar. Por eso, esta persona, les quiero testificar esta palabra uno por uno y eso es Apocalipsis. Hasta cuando vine aquí, estuve viendo Mateo capítulo 24 y quería testificar acerca de eso, pero cuando vine, cambió mi corazón y dije, tengo que testificar Apocalipsis. Y los pastores han vivido siempre viendo la palabra y estoy seguro de que leyeron muchas veces Mateo 24 y también muchas veces Apocalipsis. Sin embargo, estoy seguro que no van a conocer la realidad, solo han visto las profecías. Por eso hoy, acerca de Apocalipsis, quería compartir palabras. El comienzo de Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 1, pero dice que están las cosas que deben suceder pronto, que se le da a conocer a los siervos, y por eso Dios se lo da a Jesús, y Jesús envía un ángel para que se lo dé a conocer a Juan. Y así es como recibe esto y lo testifica. Y ese es el contenido de Apocalipsis 1. Pero para que se cumpla Apocalipsis, ¿cuál es el primer evento que tiene que suceder? Jesús tenía a estas 7 estrellas que eran estos 7 mensajeros y comenzó esta obra. Y este es el contenido de Apocalipsis 2 y 3. Y trajo esto y vino con los 7 candeleros de oro y vino con las 7 estrellas que estaban en su mano diestra y comenzó esta obra. Pero hasta aquí vemos que Dios y Jesús obró y al principio vemos que eso no se veía. Esta persona, yo no pude ver estas cosas, pero en Apocalipsis 2 y 3 vemos que eran los mensajeros de Dios y de Jesús, pero ellos pecaron. ¿Y por qué fue que pecaron? Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, vemos que está el pastor de Satanás, que es Nicolás, y fue a estos 7 mensajeros y le da su doctrina y le da el alimento que tiene a esos 7 mensajeros. Pero eso no es de Dios. Por eso, estos 7, sin saberlo, recibieron lo que le dio de comer Nicolás y recibieron esa enseñanza de los nicolaitas. Y estos 7 que Jesús había establecido, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, escoge a una persona por ese evento. Después de los eventos de Apocalipsis 2 y 3, Jesús escoge a una persona. Y escoge a esa persona y explica acerca de los 7 mensajeros. Le explica acerca de Nicolás y los nicolaitas.
Y después vemos que escucha las palabras que hizo Dios y Jesús y se le da el mandamiento a que envíe las cartas de arrepentimiento a las iglesias. Pero Nicolás y los nicolaitas eran los que pertenecían a Satanás, porque hasta dio a comer el alimento de Satanás. Entonces, Jesús escogió a una persona y tienen que escuchar las palabras de esa persona. Y por eso también Jesús le dice a esa persona que tiene que pelear contra Nicolás y vencer. Y dice que si vence le va a dar las cosas que prometió en Apocalipsis 2 y 3. Están los nicolaitas, Nicolás, y dice que si pelea contra ese pastor de Satanás y vence, le va a dar las cosas que prometió. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 y 3 podemos ver que es una promesa. Y aquí vemos que se envía una carta. Y después de estos eventos, vemos que tal como dice en Apocalipsis 1, escoge a una persona. Y escoge a esa persona y se le da a conocer la realidad de lo que está sucediendo. Por eso, se dice que esto era un misterio y el evento de los 7 mensajeros era un misterio y se le da a conocer la realidad. Y no se lo da a conocer a los 7 mensajeros. Después de los eventos del capítulo 2 y 3 se lo da a conocer a aquel que escoge, a esa persona que escoge. Y por eso le dice que envíe las cartas para que se arrepientan. Entonces, esta persona, vemos que después de que aparecen los nicolaitas, después de la traición, la persona que se escoge, la persona que envía las cartas. Por eso está escrito que no haga más ni menos, sino que tiene que ver de acuerdo a estas palabras. Entonces esta persona también, si Jesús no se lo explica, no sabría. Pero Jesús es que regresa en carne como lo hizo en la primera venida. No es así. Es una persona que tenía gran poder. Y dice que sus piernas son como pilares y está en la forma espiritual, no está en la carne cuando regresa. Por eso, escucha las palabras de Jesús y envía las cartas, pero vemos que ¿qué es lo que aparece primero y qué sucede después? Vemos que Jesús crea las 7 estrellas, los 7 mensajeros, y dice que ellos son las 7 iglesias. Pero después entran los nicolaitas. Y los nicolaitas son los que tienen las enseñanzas, las doctrinas de Satanás y dan de comer el alimento de Satanás a estas personas. Pero ¿saben qué es ese alimento? Si saben, levante la mano. Nosotros, si estamos reunidos, tenemos que preguntar y responder, hablar y tener este tipo de conversación para que podamos aprender, ¿no? Pero la cosa es que si Jesús no lo enseña, nadie lo sabría. Entonces, esto lo tenemos que saber, porque si dice que se añade o quita, va a recibir las plagas escritas en el libro. Entonces tenemos que asegurarnos de saber. No termina con solo decir, yo voy a ir al cielo. Tenemos que saber la palabra de Dios. Hasta ahora han llevado a cabo su camino de fe y han enseñado y han estado predicando. Pero yo sé que esto lo saben ustedes aún mejor. Pero si es que nadie se lo da a conocer, entonces no va a saber. Por eso, mi corazón es de pecar, aunque sea un poco menos, y esa es la determinación que tenemos que tener. Es así. Por eso, hasta yo, esta persona, este camino de fe
Era un campesino que no sabía nada, solo labraba el campo y no sabía nada. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces, no tenía otra opción más que hablar lo que vi y oí. Es así. Por eso ahora, nosotros cuando vemos la Biblia, podemos saber un poco acerca de lo que está escrito, pero cuando comencé no tenía Biblia, no iba a la iglesia, nada. Pero si envío la carta, hay alguien que recibe esa carta. Pero dice que están estos 7 mensajeros y quienes recibieron las cartas. Y hasta pueden preguntar, ¿quién envió la carta? Esa carta el que envió esa carta soy yo. Yo escribí la carta, se la envié, pero no lo hice porque yo quería hacerlo, sino que lo hice porque se me dio el mandamiento de que lo hiciera. Y esto es algo difícil de entender. Pero al ver a Jesús, también escuché su voz. Y por eso es que envié esas cartas. Pero cuando veo el contenido de la carta, no era un contenido bueno. Era un contenido malo. Era contenido bien fuerte. ¿Cómo es que alguien va a poder enviar una carta así? Por eso tenía que tener la determinación. Por eso, como es el mandamiento de los cielos, envié las cartas. Pero también estas 7 personas, que son estas 7 iglesias, que son los 7 mensajeros, ellos estaban primero. Después apareció Nicolás, el pastor de Satanás, e hizo que comieran alimentos sacrificados a ídolos. Y después de eso, vemos que aparece la persona que escogió y le da el mandamiento a que envíe estas cartas. Entonces, tenemos que entender el orden en el que aparece cada uno y lo que sucede. A pesar de que haya muchas cosas buenas escritas en la Biblia, nosotros, si es que no vemos estas palabras y las hacemos nuestras, entonces no sacamos nada de eso. Las profecías no las tenemos que ver como profecías, sino que lo que aparece de acuerdo a las profecías es el cumplimiento. Entonces, lo que aparece aquí, vemos que de acuerdo a la palabra, si es que dice que va a haber pan para comer, entonces tiene que haber pan para comer, de acuerdo a esas palabras. Y una vez que aparezca, eso es de acuerdo a las profecías. También cuando vemos en Mateo capítulo 1, verso 15, podemos ver que está la realidad de estas palabras. Y también en el capítulo 3 podemos ver que está Jesús. Y en Mateo capítulo 15, verso 24, Jesús dice estas palabras. Y esta persona también, acerca de Apocalipsis, en el tiempo del cumplimiento, tienen que aparecer sus realidades. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de ver la realidad. Si no ha visto sus caras y sus rostros y no sabe quiénes son, debería saberlo. Yo conozco las caras de cada persona, conozco la edad que tenían en ese tiempo y los conozco muy bien. Por eso es que pude hacer eso. Por eso, como conozco sus caras y como se dio a conocer eso, es que se me dijo que testificara esto. Y las cartas eran las cartas de Jesús. Es así. Por eso envié las cartas y después, ¿qué fue lo que sucedió? En Apocalipsis capítulo 4, como está escrito ahí,
El que me dijo que escribiera estas cartas, me dijo que suba. Y subí, y ahí estaba el trono de Dios. Estaba el trono de Dios. Y vi, y dentro se puede ver el movimiento de los espíritus que están trabajando, que se mueven como relámpago. Desde el comienzo de Apocalipsis 1, capítulo 2 y 3, ya comenzó. Y el cielo está cumpliendo lo que fue profetizado. Y los que profetizaron esto están cumpliendo estos eventos. Pero podemos ver que la manera en cómo lo cumplen es moviéndose rápidamente como relámpago. En esta tierra no obran, pero como prometió que lo cumpliría en el cielo, cuando se cumple en el cielo, entonces esos espíritus también se mueven como relámpago para cumplir esas profecías. Por eso se mueven como relámpago y vi eso, y también pude ver el trono de Dios. Y por eso en capítulo 4, es después de Apocalipsis 2 y 3, en donde se me dice que suba y vea lo que está en el cielo. Por eso es que pude ver el trono de Dios. Sin embargo, lo que profetizó cuando lo cumple hoy, ¿qué tan rápidamente y ocupadamente se mueven los espíritus en el cielo? Pero las personas que están en la tierra no conocen eso, no saben esto. Si supieran, no estarían así. Y si supieran, se moverían como relámpago, tal como en el cielo, ¿no? Entonces, si supiera, seguirían la voluntad del cielo y se moverían de esa manera. Pero lo que escuché ahí fue que está el trono de Dios y dice que el trono de Dios va a descender sobre la tierra. Entonces, ¿ha visto que el trono de Dios descendió sobre la tierra? Dios no miente. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 14, ahí está el trono de Dios. Y en capítulo 14, ¿quiénes se reúnen? Se reúnen aquellos que fueron cosechados. Y su número son 12,000 en cada tribu. ¿No es así? Entonces, el trono de Dios desciende en la tierra y vemos que en Apocalipsis 14 aparece la realidad de ese trono. Y ese trono, cuando vemos, es el trono en donde está Dios. Entonces, esta palabra vemos que es el camino para encontrar a Dios. Esta palabra, si sigue esta palabra tal cual, entonces va a poder encontrar el camino a Dios. Es así. La Biblia no la tiene que tomar a la ligera, en donde dice, si creo, lo creo, y si no, no, voy a hacer lo que quiero. Si piensa de esa manera, no va a poder ser un creyente. Tiene que creer lo que es absoluto y tiene que hacer de acuerdo a esas cosas. Entonces nosotros, entre que más conocemos la Biblia, podemos saber qué más preciado es. Pero si nosotros hacemos de acuerdo a esta palabra y entramos al paraíso en el reino de los cielos, sería algo bueno. Pero si no cree y hace algo mal, y si no se cumple así, entonces iría al infierno, que es el castigo eterno. Entonces se divide en el reino de los cielos y el infierno. Pero vemos que la palabra de Dios no miente, no es mentira. La profecía es la profecía, pero cuando se cumple, no hay que agregar ni quitar y todo se cumple de acuerdo a estas palabras. Entonces nuestro camino de fe también tiene que ser absoluto. Esto es profecía, esto es la realidad, esto es el cumplimiento, así. Tiene que ser así. Por eso, también cuando vemos en Apocalipsis capítulo 4, está el trono de Dios y se dijo que subiera, por eso vi
subí y dice que el trono de Dios va a descender sobre la tierra. Pero cuando vemos Apocalipsis capítulo 14, el trono de Dios ya está en la tierra. Y el lugar en donde están los 12.000 sellados de cada una de las 12 tribus, los 144.000. Y el lugar en donde está el trono es el trono de Dios, y en Apocalipsis capítulo 15 dice que es el lugar en donde todas las naciones vendrán a adorar a Dios. Entonces, la realidad del cumplimiento de Apocalipsis vemos que es el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué tipo de personas son los que se reúnen ahí? Son los que en Apocalipsis capítulo 12 pelean contra el grupo del dragón y vencen. Son los vencedores. El lugar en donde ellos se reúnen es en donde está el trono de Dios, y ese es el lugar donde se testifica acerca del cumplimiento de Apocalipsis, en otras palabras, el templo del tabernáculo del testimonio. Por eso, las creyentes en el mundo son muchos, pero el lugar hacia donde todos ellos tienen que ir, primero, es ver Apocalipsis 15. El lugar de Apocalipsis 15, que también es el lugar de Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 dice que son las 12 tribus, y en Apocalipsis 7 también aparece las 12 tribus que son creadas. Si es que uno dice que va a la iglesia siempre y nunca falta, eso no es de lo que tiene que estar orgulloso, sino que tiene que percibir la palabra de Dios y tiene que creer en lo que percibió, y eso es un camino de fe. En solo ir y venir de la iglesia, aunque vaya 100 veces, eso no es nada. Eso es algo que tenemos que saber. Tenemos que saber, porque si no sabe, no puede ir al reino de los cielos. Es así. Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 24, vemos que está la nación de Dios, que es Jerusalén, y en Jerusalén hay una guerra entre nación y nación y reino contra reino. Y vemos que hay una guerra. Pero ¿qué sucede en esa guerra? Vemos que las personas de Jerusalén perdieron y el enemigo se para en el lugar santo. Eso es lo que está escrito. Pero, como sucede esto, vemos que el sol, luna y estrellas oscurecen y caen. Y el sol, luna y estrellas representaba figurativamente a el pueblo de Israel. Y así está escrito en Génesis. Entonces, estos eventos, vemos que Jerusalén es destruido, y cuando sucede eso, viene Jesús. En capítulo 13, 14, 15, vemos que Jerusalén, después de que es destruido, viene Jesús. Pero las personas de hoy en día, ¿será que conocen estas cosas? Jesús viene en espíritu y dice que reúne a los escogidos. Entonces, ¿después de qué evento viene Jesús y cosecha y reúne a los escogidos? Por eso, para creer en la Biblia, para poder percibir la Biblia, tiene que ver y percibir. No solamente decir con los labios que cree. Por eso, si conoce Apocalipsis, no es dárselo a los demás, sino que porque yo lo necesito, yo lo estoy necesitando. Y lo enseño porque lo sé. Si no sé, no lo debería enseñar. Entonces, al ver Apocalipsis, vemos que se lo da a comer a una persona. Escoge a una persona, le muestra todos los eventos de Apocalipsis y después le dice a esa persona que vaya a las iglesias a testificar. Entonces, las iglesias, ¿a quiénes tienen que esperar? Dicen Jesús, Jesús, y tienen que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces,
Si Jesús envía a alguien, tienen que aceptar a esa persona que es enviada. 계시록 22장 16절에 En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, está aquel que ve todos los eventos de Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 8, dice, yo, Juan, soy el que vio todas estas cosas. Y a esa persona es que es enviada a todas las iglesias, y eso es lo que está escrito en el verso 16. 그럼 우리는 이 말씀을 Entonces nosotros tenemos que seguir esta palabra. 해야 하지 않겠습니까? Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. 거짓말 부린다고 해서 천국 가는 거 Solo porque uno empieza a decir mentiras o solo dice, no va a entrar al reino de los cielos. Tiene que obedecer a la palabra de Dios. 뿌리라도 내가 이것을 믿어도 또 비금 Cuando leo la palabra y al ver el libro de Apocalipsis, tengo que pensar, ¿se está cumpliendo o no? Si se cumplió, ¿qué porcentaje se cumplió? ¿Hasta dónde se cumplió? ¿Qué queda por cumplirse? 맞지요. Tengo que saber esas cosas, ¿no? 사람이 당연히 Para que de esa manera 그럼 podamos saber estas cosas. Entonces, 이 계시록에 보면은 cuando vemos Apocalipsis, aparece esto. 계시록과 14장을 듣다 Está Apocalipsis capítulo 7 y 14. 이룰 때 말입니다. Cuando se cumple Apocalipsis, 추수를 해요. cuando sucede el cumplimiento, se hace el trabajo de la cosecha, en donde el trigo es cosechado. Y hay un lugar hacia donde son cosechados, a donde se reúnen. Ahí es donde se hace la cosecha. Pero estas personas dice que son las 12 tribus. 14장과 10장을 보면 Cuando vemos en Apocalipsis 14 y 7 dice que son las 12 tribus. Entonces, como Dios lo prometió de esta manera, se cumple de esta manera, ¿no? Cuando dice, 이거는 이게 아니라는 것이죠. 이단이라 하는 것은 tiene que ser de acuerdo a la palabra. 그러나 Pero entonces no puede decir, ellos son sectas así nomás, sino que tiene que ver de acuerdo a las palabras. Si es de acuerdo a las palabras, no puede llamarlos secta. 성경이 이렇게 되어있다면 그게 맞은 La 것이죠. palabra, si dice que se va a cumplir de cierta manera, se tiene que cumplir de esa manera. Entonces, se tiene que cosechar a los trigos maduros, tienen que ser sellados, tienen que completar los 144,000 y después son creadas la gran multitud en blanco. 세상 나라가 하나님의 나라 Y así el reino del mundo se vuelve el reino de Dios. Y eso es lo que se puede ver en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. 그럼 우리가 성도들을 많이 다니고 Entonces, 있고 교육시키고 있으니까 estamos enseñando a los santos y estamos compartiendo la palabra. Entonces los pastores tienen que conocer esta palabra y enseñárselas, 하고 많은 날 uno por uno. 매주 수요일마다 Tiene que enseñárselo 이렇게 가르쳐 주면 a los miembros 그것이 내 영에 먹어야 살 수 있는 y 양식이죠. tiene que saber que este es el alimento que mi espíritu tiene que comer para poder vivir. Este es el alimento de la vida. 이렇게 있는 것처럼 También, 영혼과 como dice en Mateo capítulo 10, el espíritu y la carne son uno y así es la persona. 아니죠. Si es que la carne muere, el espíritu no es que muere junto con la carne. 영혼은 하나님의 El espíritu y el alma es algo que no se puede matar. Así está escrito. 그래서 이 성경은 이 Por eso, 신앙하는 사람에게 cuando ve esta palabra, 주죠. es una palabra que las personas que creen y que tienen un camino de fe tienen que saber. Si no sabe esto, es como alguien que está ciego. 바른 길을 가서 Tiene que conocer esta palabra para poder ir por el camino correcto. Por eso, 이라는 것은 cuando vemos Apocalipsis, 주 재림 때 ¿qué es lo que tiene que suceder? 그래서 Primero podemos ver el tiempo de la primera venida, el evento que sucedió, y podemos ver a Jesús cuando viene. 하기를 Jesús comenzó 3장의 사건이었지요. este trabajo y vemos en la segunda venida que cuando viene comienza su obra con la obra de los 7 mensajeros. Y vemos que envía las cartas en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y después de enviar las cartas, 오라고 부른 것이죠. 그래서 Jesús llama al que envió esas cartas a que suba al cielo y le muestra el trono de Dios 말과 y vemos que 활동을 보게 된 것이죠. ve y oye
y ve qué tan rápidamente trabajan en los cielos. Y después de Apocalipsis capítulo 4 es el capítulo 5. Y vemos que en Apocalipsis capítulo 5 se ve este libro que está sellado con 7 sellos. Y esto, sin importar cuántos años pasen, como está sellado en la mano derecha de Dios, no hay nadie en el cielo ni en la tierra que conozca su contenido. Pero en Apocalipsis capítulo 5 vemos que Jesús toma ese libro que está sellado y desde el capítulo 6 empieza a abrir esos sellos. Abre esos sellos que estaba sellado con 7 sellos, lo que estaba sellado lo abre. Por eso, cuando estaba sellado nadie conocía el contenido. ¿Y quién lo tenía? Dios. Pero Jesús tomó ese libro y abrió esos sellos, y en Apocalipsis capítulo 8 se abre el último sello. Y una vez que se abren los 7 sellos, vemos que en Apocalipsis 8 aparecen las 7 trompetas. Y vemos que uno por uno suenan estas trompetas. Pero cuando vemos las trompetas, ¿a qué se está refiriendo? Está hablando y están dando a conocer lo que sucede. Los que fueron echados en Apocalipsis capítulo 6 son matados en Apocalipsis 8 y 9. Y ese proceso se da a conocer por palabras como trompetas, como el sonido de la trompeta se da a conocer. Es así. Las personas que mueren, ¿quiénes son? ¿Qué sucede? Al principio decía que eran los 7 sellos, pero una vez que se abren los 7 sellos, suenan las trompetas, y después de que suena la 7ª trompeta, vemos que está la última, que es la 7ª trompeta. Vemos que suena la trompeta y esa trompeta da a conocer acerca de los eventos que sucedieron. No es que canta una canción o hace una melodía, sino que anuncia y da a conocer los eventos que suceden. Pero vemos que después de que se abren los sellos, suenan las trompetas, y cuando queda la última trompeta, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, aparece la última 7ª trompeta, y dice que cuando suena esa trompeta, el reino del mundo se une al reino de Dios. Entonces vemos que tiene algo muy grande. Se tienen que abrir los 7 sellos para que aparezca la trompeta. Hay un proceso. Y este es el proceso en cómo se cumple de acuerdo a cómo está escrito en Apocalipsis. Pero vemos que no solo con ir y venir de la iglesia con la Biblia es que está, sino que la palabra es Dios. Entonces tiene que conocer esta palabra. Entonces cuando se cumple esta palabra, se le da esto para que lo vea y crea cuando se cumple. Por eso en Juan capítulo 14, verso 29 dice: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Esto fue lo que fue escrito hace 2000 años, para que cuando se cumplan estas palabras, las personas vean estas palabras que se cumplieron de acuerdo a lo que está escrito y puedan creer. Pero hoy en día podemos ver que hay personas que solamente dicen que creen y creen, pero no saben en qué tienen que creer. No tiene que ser de esa manera. Sea que conozca una o dos cosas, lo tiene que saber con certeza. Tiene que saber con certeza las cosas de la Biblia. Pero si solamente por los labios y por palabras dice que cree en Dios y cree en Jesús, no tiene que ser. Tiene que creer de acuerdo a las Escrituras, creer lo que apareció de acuerdo a las promesas. No es algo que solamente uno tiene que saber, sino que son cosas que se cumplen. Y no es que cumple cualquier cosa, sino que cumple lo que fue profetizado. Por eso, cuando vemos, hasta Jesús dice, como en Mateo capítulo 15, verso 24, Jesús dice que Él es enviado
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso, en Apocalipsis capítulo 10, vemos que está el libro abierto, Jesús lo toma y este libro se lo da a un ángel, ese libro abierto. Y este ángel, en Apocalipsis capítulo 10, se lo da a la persona que envió las cartas en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y esta persona lo toma, lo come y lo testifica nuevamente a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, vemos que este libro pasa de la mano de Dios a Jesús, de Jesús al ángel, del ángel al nuevo Juan, y Juan lo come, por eso está dentro de su estómago, y por eso es que puede testificar estas palabras, porque él recibió y comió las palabras y este libro abierto. Esto es algo que no se puede ver en ningún otro lado. Aunque lo busque, no va a aparecer. Este libro estaba en la mano de Dios, y cómo y hasta dónde llegó, esto lo tiene que saber. Las palabras que dice la persona que comió estas palabras abiertas son las palabras correctas. Jesús también en Mateo capítulo 15, verso 24, ¿verdad?, testifica estas cosas. Por eso es que está diciendo que él recibe estas palabras y las testifica. En Apocalipsis también. En Apocalipsis capítulo 10, él come estas palabras y las testifica. ¿Verdad? Las personas comen diferentes cosas. Comen papas, comen frijoles, ¿verdad? Y comen diferentes cosas. De la misma manera, la persona que come las palabras, el que come, que recibe y come las palabras de Apocalipsis, de esa persona van a salir las palabras que comió. También el que vio y oyó estas cosas va a poder testificar esto. Pero una persona que ni siquiera recibió y comió este libro y dice que es esto y lo otro, ¿cómo van a poder creer en esa persona? Si ni siquiera es algo que Dios y Jesús ha cumplido y están testificando lo que se les dé la gana, como se les dé la gana, no tiene sentido. Hace 2000 años estaban los pastores falsos. Decían esto y lo otro y hablaban diferentes cosas. Incluso hoy en día, esos pastores se tienen que arrepentir. No pueden hablar cosas como se les dé la gana. Entonces, si no sabe, no debería hablar como si lo supiera todo. No es algo que tiene que hacer, no debe mentir. No puede hacer eso. Por eso en Apocalipsis, ¿a qué persona se le da este libro? ¿A qué persona se le da de comer este libro? Tiene que entenderlo viendo el orden en cómo se cumple. Entonces, hasta cuando le preguntan, ¿has visto a los 7 mensajeros? ¿Qué va a responder? Las personas que no lo han visto no van a saber. Van a decir, si les preguntan cuáles son los nombres de estas personas, no va a saber. Tiene que saber para enviarle las cartas, ¿no es así? La persona que envió las cartas lo sabe todo. Sabe quiénes son. Pero aquí no puedo decir el nombre de esas personas porque me pueden demandar, pero es algo que sé. Pero la cosa es que estos 7 mensajeros traicionaron a Jesús. Y este contenido, viendo el comienzo de los eventos, se puede ver todos los eventos que suceden y se cumple de esa manera. Pero estas personas podemos ver que ellos están y se cumplió y ellas eran la realidad, pero no puedo mencionar sus nombres porque es un asunto legal y puede causar problemas. Pero les envié las cartas de arrepentimiento. ¿Pero será que esas personas se arrepintieron? Si se hubiesen arrepentido, entonces, ¿por qué fueron juzgados en Apocalipsis? En Apocalipsis 6 fueron juzgados.
y fueron juzgados. ¿Hasta dónde? Vemos que en Apocalipsis 6 desaparecen el cielo y la tierra. Dice que el primer cielo y primera tierra desaparecen en Apocalipsis 21. Entonces, cuando vemos las profecías de los 4 evangelios o Apocalipsis, todo se tiene que cumplir sin añadir ni quitar. Tenemos que percibir esta palabra y de esa manera caminar nuestro camino de fe. Es así. Ahora no es tiempo de preocuparse del estado del mundo. Cuando sucede la obra de Dios, vemos que no compren ni vendan en el mundo, es lo que está escrito. Entonces, no hay que enfocarse en las cosas del mundo, pero tampoco significa que hay que dejarlos ahí. Está escrito que el primer cielo y primera tierra desaparecen, pero aparece un nuevo cielo y nueva tierra, y el reino de los cielos y Dios descienden en ese lugar. En el mundo malvado no es que se va a cumplir, o no es para el mundo. Entonces, el contenido de Apocalipsis lo estamos viendo uno por uno. Pero si no están las realidades, aunque lo trate de estudiar y conocer, es algo que no voy a poder saber. Solamente cuando aparece la realidad es que podemos testificar acerca de esto. Entonces, se puede ver que todo esto estaba oculto. Pero vemos que en Apocalipsis 6 estas personas son juzgadas porque a pesar de que recibieron las cartas de arrepentimiento, ellos no se arrepintieron. Por eso dice que el sol, luna y estrellas oscurecen y caen. ¿Y quiénes eran los sol, luna y estrellas? En Génesis podemos ver que era la familia. Era el padre, la madre, los hijos, el pueblo de Israel. Pero está hablando figurativamente acerca de ellos para expresar acerca del pueblo. Entonces, en Apocalipsis 6, vemos que esa familia, en Apocalipsis 6, del sol, luna y estrellas, llega a su fin. Y ahí llegan a su fin y son juzgados, pero también están aquellos que son echados y se escapan. Pero vemos que en Apocalipsis 8 y 9, ahí mueren. Si se escapan, ¿hacia dónde tienen que salir? Es mejor arrepentirse. Por eso son echados y ese contenido, si lo vemos uno por uno, lo podemos entender viendo un capítulo. Entonces, en resumen, se los estoy explicando para que puedan entender. Entonces, cuando vemos Apocalipsis capítulo 6, ellos fueron echados del cielo, y en Apocalipsis capítulo 8 y 9, ellos son juzgados. Y si lo leen, ahí está registrado acerca de eso. Pero en Apocalipsis capítulo 8 y 9, podemos ver que a causa de lo que hicieron aquellos del capítulo 2 y 3 es que llegan a su fin. Entonces vemos que está este ángel y le da a comer el libro abierto a esa persona que envió las cartas de arrepentimiento. Y dice que testifique estas cosas a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces Jesús también, podemos ver que en Mateo 15, verso 24, Él dice que viene o que es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel para referirse a que viene a testificar a su pueblo. Pero vemos que Juan no es Jesús, sino que es un discípulo de Jesús. Y Él es el que testifica las cosas en la segunda venida. Pero entonces tenemos que ver. Y podemos ver que ese es el contenido en Apocalipsis. Entonces, no tenemos que mentir
no tenemos que ser orgullosos, ávaros, eso lo tenemos que dejar de lado y tenemos que escuchar la palabra de parte del que comió y recibió este libro abierto. Este libro abierto, Jesús abrió los sellos y el ángel tomó este libro y se lo dio a comer a Juan. Entonces, esto lo tiene que saber. Vemos que se le da a comer un libro abierto, entonces si lo come, entra a su estómago. Y le dice, veamos. Y le dice, pero está en mi estómago. Entonces, ¿alguien se va a meter a su estómago para verlo? No, se refiere a que por medio de las palabras que dice es que puede testificar acerca de estas palabras que comió. Entonces, en el mundo hay muchas personas, pero si quieren conocer las palabras de este libro, tienen que escucharlo de parte de la persona que comió estas palabras, el que recibió estas palabras. Hasta los discípulos también tenían que escucharlo de Jesús y hoy tienen que escucharlo de parte del que comió y recibió el libro abierto. Entonces, tiene que escuchar el contenido de este libro de parte de la persona que recibió y comió el libro abierto. Y ese es el contenido de Apocalipsis capítulo 10. Pero cuando vamos al capítulo 11, se puede ver que esta persona recibe el libro abierto y lo come. Entonces tiene que testificar estas palabras. Pero al testificar estas palabras aparece el enemigo. Y por eso estaba testificando y por eso es que lo matan. Y se puede ver en Apocalipsis capítulo 11 que se explica el dolor por el que pasa. Pero en el verso 15 dice que el reino de Dios se vuelve el reino del mundo se vuelve el reino de Dios. Entonces, cuando vemos Apocalipsis, este Apocalipsis del que no se puede agregar ni quitar, se tiene que cumplir completamente. No hay ninguna parte que se puede quedar sin cumplir. Por eso cuando vemos en los 4 evangelios, en Mateo capítulo 25, también está escrito acerca de que al testificar la palabra de Dios, son encarcelados. Hasta eso tiene que suceder, ¿no? Si es que eso es una profecía, en la Biblia se tiene que cumplir de acuerdo a lo que está escrito ahí. Entonces, de la misma manera, hasta los contenidos que están aquí se tienen que cumplir, tiene que cumplirse y tiene que aparecer esa realidad. Capítulo 1, 2 y 3, la realidad apareció. Entonces, no les puedo decir los nombres, pero la cosa es que sí aparecieron las realidades. Entonces, una vez que se abren los 7 sellos y suenan las trompetas, podemos ver que está el contenido de Apocalipsis 8 y 9, pero cada vez que suena la trompeta hay un problema. Y yo sé que ya saben muy bien lo que sucede porque ya han leído este libro, pero vemos que cuando suena la trompeta no es como una trompeta cualquiera, sino que es una trompeta que da a conocer algo. Entonces es como una persona que se vuelve como una trompeta que anuncia las cosas. Hasta se expresa en la Biblia que la boca de una persona es como una trompeta. Entonces, es lo que la persona que vio y oyó testifica, ese es el sonido de la trompeta. Entonces, en Apocalipsis capítulo 10 recibe el libro abierto y en Apocalipsis capítulo 11 testifica estas cosas, pero hay conflicto, por eso sucede esto. Pero después de este evento, vemos que el reino del mundo se vuelve el reino de Dios. Pero el problema es que en Apocalipsis capítulo 2 y 3 dice que tiene que vencer 7 veces. Pero ¿a quién hay que vencer? Hay que pelear contra Satanás, los Nicolaitas, y tiene que vencer. ¿Con qué?
con la palabra del testimonio y la sangre de Jesús. Y lo que explica esto es Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Entonces, con la palabra de testimonio, tiene que vencer. Entonces, es la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. Entonces, tiene que haber una palabra de testimonio para poder vencer. Y yo les he estado explicando desde el capítulo 1 hasta ahora. Y esto es algo que tiene que haber. Uno es la obra de Satanás y la obra de Dios, cómo comenzó. Y se puede ver que continuamente estuvieron peleando una guerra. Y esto es lo que sucedió. Pero esta palabra está registrando eso. Por eso tenemos que creer completamente en la palabra y tenemos que ser los santos que guardan estas palabras. Por eso en Apocalipsis 11 vemos que está el grupo del dragón y el grupo de Dios y pelean, pero el grupo de Dios está compuesto del hijo varón que nació de la mujer y sus hermanos. Y se reúnen y vemos que ellos vencen. Y como vemos en Apocalipsis 2 y 3, dice, el que vence se le dará tal cosa. Entonces los vencedores que aparecen ahí reciben las bendiciones escritas en Apocalipsis 2 y 3. Es algo muy grande, ¿no? También cuando vamos en Apocalipsis capítulo 3, dice que el nombre de Dios, Jesús y la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, están escritas sobre él. Y también dice que el trono de Dios está junto con esa persona. El que vence tiene que vencer después de pelear contra alguien, ¿no? Tiene que haber alguien con quien pelear y esos son los pastores del diablo. Entonces, vemos que desde ese tiempo es el reino de Dios y la salvación. Si es que no vencen, entonces no hay eso. Nosotros tenemos dos orejas, ¿no? Al escuchar esta palabra, yo sé que no hay nadie que se queda sin entender. Si es que entienden, nadie estaría peleando y no estarían habiendo conflicto. Pero vemos que siempre están los dos lados. La cosa es que tienen que pelear y vencer. Por eso, al vencer en Apocalipsis capítulo 12, también está el reino de Dios y vemos que el lado del diablo es echado. Entonces aquí podemos ver que en la iglesia de Dios, en el reino de Dios, había entrado el diablo. Había entrado y estaba ahí. Por eso, cuando vemos en Apocalipsis 2 y 3, es que podemos ver lo que sucedió, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se peleó contra el diablo y vencieron al diablo? El diablo se tiene que ir. Por eso en Apocalipsis 12 dice que desde ese tiempo, en el tiempo cuando se cumple Apocalipsis, es que aparece el reino de Dios y el pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 6 era el juicio, pero en Apocalipsis capítulo 7 se hace la obra del sellar. En Apocalipsis capítulo 14 están los 144,000. Entonces, no es una iglesia cualquiera de Dios, sino que cuando se cumple Apocalipsis, aquellos que son cosechados, aquellos que son sellados, ellos son los 144,000. Y antes de eso, antes de que se cumpla Apocalipsis, no es algo que se cumplió. Tiene que leer Apocalipsis. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 también, que está escrito, dice que reúnan los trigos maduros. Están estos trigos maduros. Por eso, una vez que se reúne y después dice 12,000 de cada tribu, por eso son 144,000 y ahí está el trono de Dios. ¿Esto lo va a negar o lo va a creer? Si lo niega, eso significa que no
creen la Biblia. Están los 12.000 sellados de cada una de las 12 tribus y ahí está el trono de Dios. Ahí están los trigos maduros que son cosechados. Esas son las 12 tribus. Entonces, en su iglesia, en su organización, ¿tienen 12 tribus? Piénselo. En Apocalipsis aparecen las 12 tribus. ¿Será que no lo va a contar? Entonces también no va a contar la Apocalipsis 6, que es el juicio. No. Los que son nacidos de la semilla de Dios, los que son cosechados, sellados, los que se han vuelto las 12 tribus, esos son los que aparecen de acuerdo a Apocalipsis. No son los que son el primer cielo y primera tierra, sino que el nuevo cielo y nueva tierra. Pero ¿cómo es que puede dejar o tirar esto de lado? No es algo que puede tirar porque lo quiere tirar. Entonces, en Apocalipsis capítulo 21 está escrito que Dios y el reino de los cielos vienen, pero ¿hacia dónde vienen? Piénselo. ¿Hacia dónde va a venir? Tal como se cumple en el cielo, se cumple en la tierra, están las 12 tribus, entonces ahí va a venir. Si no es así, entonces diga que no es así. Habiendo sido nacido de la semilla de Dios, fue cosechado, sellado, se crearon las 12 tribus, ahí es donde va a ir Dios. ¿A dónde más va a ir? Tiene que vencer con la verdad. No a combos, sino que con la verdad. Al que vence, se le prometió que se le darían todas esas bendiciones. Es así. Por eso, en Apocalipsis, estas cosas fueron registradas y ahora se nos están diciendo estas cosas a nosotros. Pero ¿qué es lo que está escrito ahí? En capítulo 14 está el trono de Dios, pero cuando vemos Apocalipsis capítulo 15 dice que está el trono de Dios, pero es el lugar a donde todas las naciones vienen a adorar. Como Dios está ahí, todas las naciones vienen a adorar. Pero, ¿qué templo se le dice a este templo? ¿Cómo se le llama? Es el templo del tabernáculo del testimonio. Y esto es de acuerdo a Apocalipsis. Como vi Apocalipsis, y está escrito en Apocalipsis, es que es el templo del tabernáculo del testimonio, que tiene el testimonio. Pero si va creando el nombre de su iglesia como quiere y después empieza a llamar a los demás secta y no, eso es ignorar a Dios, ignorar al Espíritu Santo. Si es que tiene la Biblia, tiene que creer en la Biblia. Sea secta o no, primero tiene que verlo de acuerdo a la Biblia. El llegar y decir es esto y lo otro sin saber, no debería ser. Si cree en Dios y quiere ir al reino de los cielos, tiene que vivir de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. E incluso para poder vivir de acuerdo a la Biblia, reciben mucha persecución en la historia de la Biblia. Por eso, la cosa es que esto tiene que ser el estándar de nosotros, la Biblia. Por eso, vemos que están en capítulo 16 las copas que son derramadas, las copas de ira. Estas copas son personas. Y el mundo no puede pensar en que son personas, pero la palabra no se puede contener en un plato así, sino que solamente en las palabras. Por eso, a la persona se le expresa como una copa que contiene la palabra de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 16, estas copas son derramadas sobre los traidores y los destructores. ¿Y qué nación se le llama? Como la nación de Babilonia, y llega a su fin. Por eso se necesita el vencedor. Por eso se necesita el pueblo de Dios que es creado de acuerdo a esta palabra. Pero Apocalipsis capítulo 17, ¿de qué habla? Ahí aparece la ramera. Y muchas personas han comido de lo que ha dado de comer la ramera. Y como vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, comen eso. Pero vemos que no es una o dos personas, sino que todas las naciones han tomado y comido el vino de fornicación.
Entonces, ¿en qué estado está el mundo? En este tiempo vemos que comienza la obra de Dios. Entonces, los que pertenecen a Satanás van a estar también obrando y por eso hay una guerra espiritual. Por eso, hasta en Mateo 10 dice que el que permanece hasta el fin es que él recibe la salvación. Porque están estas palabras y porque suceden estos eventos, están estas palabras. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis 17 también y vemos cada contenido, vemos que aparece la ramera y la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Podemos ver todos esos eventos, pero Dios permitió que sucediera de esa manera. Pero esta nación dice que es Babilonia y Babilonia es la nación de demonios. Por eso en Apocalipsis 18 dice que todas las naciones han sido engañadas por Babilonia. Entonces, Babilonia es juzgada, pero Babilonia no es que va a los santos, que va uno por uno a decirles, sino que son juzgados con fuego. Hasta ahora se ha cumplido hasta Apocalipsis 17 y todavía queda por cumplirse Apocalipsis 18, pero cuando sea el tiempo determinado va a haber juicio con fuego. No es que nosotros vamos a ir a buscarlos a uno por uno, sino que Dios hace el juicio de fuego. Entonces tenemos que confirmar con la Biblia. Pastores, tienen que verificar esto. No diga son sectas, son mega sectas. No diga solo eso, sino que tiene que confirmar de acuerdo a la Biblia. Tiene la Biblia. Si tiene la Biblia, tiene que confirmarla de acuerdo con la Biblia. Tiene que decir, es así, porque es así, por esto y esto, y de acuerdo a las palabras. ¿Por qué no pueden testificar de esa manera? Esto significa que están ignorando la Biblia y solamente están diciendo, sí, tenemos que creer en Dios y esto, lo otro. Eso no tiene sentido. Esto significa que está algo raro, ¿no? Si es que tanto quiere insultar, entonces vaya a una montaña a insultar un árbol, ¿verdad? Y ahí lo empieza a sacudir y le dice, sálgase. ¿Será que el árbol le va a responder? No. No tiene que ir a otro lugar a hacer eso, sino que tiene que ver todo de acuerdo a la Biblia. Entonces nosotros vimos estas cosas. Pero cuando vemos Apocalipsis capítulo 19, se tiene que cumplir para que se lleve a cabo el banquete de bodas con el Cordero. Entonces podemos ver que a finales de Apocalipsis capítulo 18 y Apocalipsis 19, verso 1, dice que después de esto sucede el banquete de bodas del Cordero. Entonces este es el proceso del cumplimiento, este es el orden en cómo se cumple. Entonces, hasta ahora se cumplió hasta el capítulo 17. ¿Cómo se cumplió? ¿Dónde se cumplió? Lo tiene que confirmar. Pero Apocalipsis capítulo 18 todavía no se ha cumplido. Como todavía no se ha cumplido, Apocalipsis capítulo 19, el banquete de bodas del Cordero, tampoco se ha cumplido. Entonces se tiene que cumplir Apocalipsis 18 para que se haga el banquete de bodas del Cordero en Apocalipsis capítulo 19 y tiene que hacerse el banquete de bodas con el Cordero para que se cumpla la primera resurrección escrita en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, esa es la manera como recibe la salvación. Entonces, así también es como Dios va a venir, la Santa Ciudad de la Nueva Jerusalén va a descender del cielo. Entonces, los miembros de Shincheonji siempre están haciendo exámenes para confirmar y ver si están sellados o no. Es para verificar si están sellados. Y ya son casi que maestros por todos los exámenes. Ya saben muy bien los exámenes. Entonces, pastores, también les digo, ¿tomamos un examen ahora? ¿O nos reunimos otro tiempo para hacer un examen? Entonces, por eso, no llegue y diga secta y secta. Tiene que saber y una vez que sepa, tiene que enseñarlo. Usando las 6
interrogantes, tiene que explicar, esto sucedió por esto y esto es por esto. Tiene que ser así. Las personas que pertenecen a Dios tienen que trabajar con orden. Así que pastores tienen que percibir estas cosas y tienen que enseñarlo a los miembros. Y si lo enseñan, los miembros van a aprender esta palabra y también van a poder dominar esta palabra junto con los pastores. Más que estar diciendo que no puede entrar al reino de los cielos, va a recibir plagas y va a ser juzgado, ¿verdad? Está escrito así, si es que agrega o quita. Entonces así los miembros no van a agregar ni quitar, ¿no es así? Esta persona, soy una persona tan insuficiente y perdóneme por decir palabras tan fuertes, pero la palabra de Dios, para que la puedan entender, les tuve que decir de esta manera. Nosotros somos la misma persona. Dios, Jesús, la Biblia, todo fue dado a todos, no fue dado solamente para una persona. Dentro de esta palabra está escrito todo lo que se cumple de acuerdo a estas palabras. Pero este tiempo no es el tiempo de solo ver las profecías, sino que en el tiempo del cumplimiento hay que dar a conocer el cumplimiento de estas palabras. Estas profecías se cumplieron de esta manera. Así tiene que ser. Por eso en Shincheonji testifica la realidad del cumplimiento de estas profecías. Y estas profecías se cumplieron de esta manera. Eso es lo que tiene que explicar. Por eso es que yo les estuve comenzando con Apocalipsis capítulo 1. Yo conozco las caras, sus nombres, todo acerca de ellos. Jesús también conoce sus nombres. También el pastor, los nicolaitas, Satanás, pastor de Satanás, conozco su nombre y sus caras. Y tengo que saberlo para poder decirlo. Tengo que saberlo para poder testificarlo. No es que llego y nombro a cualquier persona secta o apunto nombres o dedos así nomás, sino que tengo que saber con certeza. Entonces, la razón de por qué les doy estas palabras hoy es para poder hacerles entender acerca de Apocalipsis, más o menos. Entonces nosotros, sea que sea con cartas, ¿verdad? Tenemos que dar cartas, tenemos que percibir la palabra y tenemos que dar a conocerlo a los miembros. No podemos agregar y quitar de Apocalipsis o si no vamos a recibir las plagas escritas en el libro y tenemos que conocerlo y darlo a conocer a los santos por eso mismo, ¿no? Es así. Yo hoy les compartí estas palabras, pero la próxima vez estoy yendo a Busan y quiero testificar esta palabra y la razón de eso es porque esta persona ya viví por mucho tiempo, ¿no? Y estuve haciendo el trabajo de Dios y vemos que lo que yo sé, lo que recibí de Dios, esto se lo quiero testificar a aún más personas y por eso es que tuvimos este tiempo. Espero que entiendan este tiempo. Espero que entiendan y este libro de Dios, esta palabra de vida eterna, espero que la podamos percibir y que juntos podamos ir a la nación de Dios y podamos ser el pueblo de Dios y que todo el agradecimiento y gloria se lo podamos regresar a Dios. Ahora está la moda de decir we are one, somos uno. Dentro de Dios y Jesús somos uno. No hay nadie que es mejor que el otro. Dios, Jesús, dentro de la palabra, no somos nada en comparación a ellos, por eso somos uno. Entonces, hasta en este tiempo, dentro de Dios y Jesús somos uno, vamos a decir juntos we are one. Todos juntos vamos a decir we are one. Gracias. Sí, ha sido grandemente bendecido por la palabra. En primer lugar, quisiera dar la gloria a Dios, el Creador, quien es el origen de la palabra. También me gustaría dar grandes palmas al presidente de la Asamblea General por el testimonio de la preciosa palabra de vida. 네, 감사합니다. Muchas gracias.
뒤에서 말씀을 듣는 1시간 동안 En esta una hora que estaba escuchando la palabra, 계시록 1장에서 22장까지를 다 증거하셨고요. he podido escuchar que el líder de la asamblea testificó sobre Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22 y Mateo capítulo 24, Ezequiel capítulo 3, toda la Biblia. Así que el corazón desesperado en cuanto al entregar esta palabra es para que los pastores y los miembros de la congregación puedan recibir esta palabra y alcanzar la salvación. Así que fue un tiempo muy bueno en donde hemos unido nuestros corazones. Estos días están viniendo muchas personas a Shincheonji y debe haber escuchado que han habido miles de MOUs y cientos de reemplazos de letreros de iglesias, especialmente en el extranjero. En Corea se realizaron alrededor de 250 MOUs en un año y medio y el número sigue aumentando. La razón por la que Shincheonji está creciendo rápidamente es porque Dios, quien es la palabra, está en Shincheonji. Los mejores instructores de Shincheonji han preparado una educación de seguimiento que le permitirá aprender la mejor verdad de la humanidad de manera muy lógica y sistemática. Si se comunica con nosotros al número del contacto que se muestra en la pantalla, amablemente lo consultaremos para que pueda escucharlo en el área que se encuentre. Deseo que tenga un tiempo para recibir grandes bendiciones del cielo al dominar desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora terminaremos el evento orando la oración que el Señor nos ha enseñado. Vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Demos grandes aplausos de gloria a Dios por guiarnos en el evento de hoy. Ahora el presidente de la Asamblea General se retirará. Le pido por favor que nos pongamos de pie para despedir con un corazón agradecido al presidente de la Asamblea General.